Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. El Señor se deja hacer en la pasión. Ya habéis hecho el Vía Crucis, con lo cual pues habéis recorrido cada una de las escenas de la pasión, pero la podemos meditar para vivirla también en primera persona. Hay un vídeo que suelo poner a los de primaria en el colegio, que está hecho ya hace años en Barcelona. De hecho, como siempre lo pierdo, pues me meto en YouTube y lo bajo. Es pirata, pero es que ya no se edita. Y es un vídeo en el que va contando la historia de un chico que llega a su habitación un día y se encuentra que no está la cama, sino que lo que hay es una especie de estantería con muchos cajones, y él va abriendo los distintos cajoncillos y va encontrando pues clasificación de pecados. Pecados contra tal. Entonces va viendo que las fichas son pecados que él ha cometido. Otra ficha, y después abre otro cajón y tienes otro mandamiento, y otra ficha. Y las fichas todas están firmadas con su nombre, con lo cual es consciente de que son sus pecados. Y en un momento dado se gira la cabeza y ve que Jesús está allí en la habitación. Y entonces empieza a poner nervioso, ve que Jesús se dirige hacia esa estantería y esas gavetas y empieza a abrir. Y entonces él se avergüenza, claro. Se avergüenza y ve que Jesús coge un lápiz de estos rotuladores que va cambiando y borra el nombre del chico y pone Jesús. Abre otro, Jesús. Otro, Jesús. Entonces él dice, bueno, pues no hagas eso. Son mis pecados, ¿no? Entonces ya empieza la historia trasladándose a Palestina, a Jerusalén, durante la pasión. Y ya viendo que Jesús va cargando con la cruz, bueno, la flagelación, la coronación de espinas, la cruz, y que Jesús está cargando con la cruz y él está allí entre el público y se gira y le mira a los ojos. Está comprendiendo que la pasión, allí está él. Y que cuando Jesús borra los pecados de él, lo que está haciendo es cargando con la cruz. Carga con la cruz para quitarnos los pecados. Pues eso es lo que hace el Señor, con él y conmigo y contigo. Murió por esos pecados y padeció, así que es bueno también que meditemos y que pensemos que tú estás ahí y yo estoy ahí. Cuando la coronación de espinas o la flagelación o la crucifixión, pues yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Cuando gritan crucifícale, crucifícale, cuando se burlan de él y empiezan a azotarle con más rabia, cuando la película de la pasión de Mel Gibson, uno ya me la sabe contar porque yo repito mucho, pues la pasión de Mel Gibson, esa película que era en los años 2003 o algo así, pues cuando se iba a estrenar en el cine, bueno, por diversas circunstancias terminé yendo al cine allí en Santiago de Compostela con un periodista de La Voz de Galicia.
y antes de empezar la película le dije, oye, pero tú sabes algo, ¿has leído el Evangelio? Me dijo, no. Yo lo único que sé de religión es porque he estudiado historia del arte y los cuadros y las esculturas que he visto, con lo cual es lo único que sé. No te preocupes que yo te explico las cosas. Y entonces, pues, terminaba de ver la película, que verla en el cine, además, con toda la fuerza que tiene, pues impresiona. Después nos fuimos a tomar un café y me empezó a entrevistar. Eso llevó a salir un artículo en La Voz de Galicia, en plena Semana Santa, y después ya me entrevistaron en la COPE, me hicieron otras entrevistas en periódicos, un rollo. Mesa de esta redonda de diálogo, oye, con llamadas telefónicas de los oyentes, entre ellos los residentes del colegio mayor donde yo vivía, que los canallas de ellos me escribían, me llamaban para preguntarme cosas, y yo les reconocía por la voz, con lo cual... Bueno, pues... cuando él me preguntó, ¿no te parece que esta película es un poco antijudía? Pues yo le contesté, más bien sería antirromana, porque los que los mataron fueron los romanos. Y de todos modos, pienso una cosa, y ahí me acordé de lo que decía San José María. Para un cristiano, su primer amor es un judío, y el segundo, una judía, Jesús y María. Entonces el tío se lo apuntó, después lo sacó en el artículo. Dije, a ver, bien, se ve que cita. Pero se cambió un poquito, no es un judío, dijo, era. Digo, ya, digamos. Para él no ha resucitado todavía. Pues, claro, Señor, tú has padecido por mí. Y todo eso tengo yo que meditarlo y saber lo que te ha costado, pues, el perdonarme después de la confesión. O el fortalecerme con el sacramento de la confirmación. La confirmación, claro, la confirmación no es que yo reafirmo que quiero ser cristiano. La confirmación es que recibo la gracia del Espíritu Santo para fortalecerme en la fe a mí y para ser apóstol y soldado de Cristo. Pues todo eso te ha costado la pasión. Así que, como decía San Pablo, hemos sido rescatados a gran precio. Señor, que lo valoremos. Dice el Evangelio publicado por la Universidad de Navarra, en un comentario dice, la tradición que ve los recuerdos de Pedro en el Evangelio de Marcos, de lo que Pedro vivió, tiene este pasaje un buen argumento. Los versículos iniciales presentan a los dos personajes, Jesús y Pedro. Después el evangelista ofrece el contraste entre los dos. Jesús es acusado con falsedades, pero confiesa la verdad, y por ello es condenado a muerte por el sumo sacerdote y escarnecido por los criados. A Pedro se le imputa un hecho verdadero. No solamente que es de Nazaret, es Galileo, sino es discípulo de Jesús. Pero niega a Jesús con la mentira. No conozco a ese hombre. Y sale indemne del juicio de la criada. Se hace pues evidente que la grandeza de Pedro no le viene de su fortaleza, sino de su arrepentimiento. Lloró amargamente porque sabía amar, y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él las amarguras del dolor, dice San Agustín. San Agustín que también tuvo su conversión. San Agustín que también tuvo que arrepentirse, y le costó, le costó dejar a la mujer con la que convivía. Me siguió cuidando de su hijo porque tenía un hijo que además le puso un nombre muy peculiar, porque le llamó Deodato, es decir, de Dios recibido o a Dios recibido. Pues, pero bueno, lo había tenido con una chica, y dejó a la chica, le costó un montón dejar a la chica. Por eso Agustín sabe también lo que es la contrición y el dolor. Sabe lo que es el arrepentimiento y el recomenzar. Hemos de comprender que cuando Jesús, delante de Caifás, Anás y Caifás, le preguntan
y le ponen entre la espada y la pared, que si es verdad eso que has dicho, que Él es el Hijo de Dios, pues Él lo dice, yo soy. Pero ese yo soy está recordando lo que Moisés escuchó en el monte Sinaí de parte de Dios, cuando le preguntó, ¿qué quieres que le digas a los israelitas cuando vaya a ellos de tu parte para que vayan de Egipto a la tierra prometida? Le tienes que decir, yo soy el que soy. No, para un judío esa respuesta es Dios. Era el nombre que le estaba dando Dios a sí mismo. Por lo tanto, cuando Jesús lo dice, ellos entienden claramente que está diciendo que es Dios. Y por eso le condenan a muerte. Y por eso le condenan a muerte. La muerte de Cristo, dice San Juan Pablo II, es el signo supremo del amor de Dios por nosotros pecadores. Y es modelo de la entrega del hombre en las manos del Padre. Por eso justamente es fuente de vida, victoria sobre el mal y el pecado, principio de vida vivida en obediencia, fidelidad, entrega a Dios y a los hermanos. Por eso es muy bueno meditar la pasión del Señor. En esta ocasión estaba San Juan Pablo II, ya que lo he citado, viajando, pues esos viajes que hizo por todo el mundo, para llevar la doctrina de Cristo a tantos sitios, porque no les estaba llegando. O había como obstáculos que impedían llegar a la doctrina de Cristo. Me refiero a gente de iglesia. Y el Papa sintió la necesidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, en cierta ocasión, después de un viaje agotador y después de estar pues yendo a un sitio, misas, etcétera, reunión, tal, pues llegó por la noche y se fue a la Nunciatura, donde se alojaba en la casa de su abogado, de su embajador, el nuncio. Y entonces, pues, se alojó allí y el nuncio vio que la luz de la capilla estaba encendida. Ya después de la noche, cenar, todo, fue a la capilla a ver si había que pagar algo, y se encontró con el Papa, Juan Pablo II. Y entonces el Papa le dijo, es que estoy haciendo el Vía Crucis. ¿Quiere usted acompañarme? Y el pobre nuncio puso cara de decir, bueno, sí hay que hacerlo. Y se puso a hacer el Vía Crucis con el Papa después de un día agotador. Pues nada, el Papa lo hacía todos los días. Y sobre todo los viernes de Cuaresma, o los viernes. Pues es muy santo y bueno pensar en la pasión del Señor y meditar sobre ella. En esta escuela se aprende la verdadera sabiduría. En ella lo han aprendido los santos. Y también te recomiendo que tú lo medites. Ahora empezamos la Cuaresma, tiempo de... Bueno, empezamos el miércoles de ceniza con ayuno y abstinencia, ¿vale? Y después todos los viernes de Cuaresma, pues la abstinencia, no comer carne, hasta el Viernes Santo, en que volvemos otra vez a ayuno y abstinencia. Los mayores de 60 años no tenemos el ayuno, pero bueno, me solidarizo con vosotros y lo haré. Así es que, pero sí la abstinencia. Entonces, no comer carne. Pero bueno, también podemos hacer también sacrificios pensando en mis pecados. No porque, mirad, hay un psiquiatra de Viena, ya murió, que este hombre además en su vida fue tremenda, lo pasó muy mal porque era judío. Y entonces los nazis lo llevaron al campo de concentración. Y a su mujer también, que su mujer murió en el campo de concentración. Él sobrevivió. Y él decía una vez a sus alumnos de psiquiatría, a ver, los monos, los chimpancés que utilizamos a veces para los experimentos y para la experimentación, pues a veces le hacemos sufrir. Y ellos sienten el dolor. Porque claro, si tú a un mono le pinchas, le duele. Es decir, no le gusta, no se deja pinchar, intenta escaparse. Inyección, oye, que es que esto por la ciencia, ¿no?
Me está pinchando, ¿eh? Dice el mono. Y el mono se quita de en medio. Este se llama Víctor E. Frank. Escribió un libro muy conocido que se llama El hombre en busca de sentido. Por eso va lo de la anécdota. Entonces, el hombre en busca de sentido. Entonces dice, bueno, pues el chimpancé siente dolor, pero no tiene sentido del dolor. En cambio, un hombre, pues cuando siente dolor, puede darse cuenta de por qué siente dolor. Es decir, tiene conciencia del dolor. Tiene conciencia del dolor. Pero, bueno, el hombre está por encima del animal, ¿no? Tiene una conciencia de por qué está sufriendo o de lo que está sufriendo. Pero también hay otro nivel por encima, que es el sentido. El sentido del dolor, el sentido de la vida. El sentido de la vida. Por eso el hombre su línea de investigación, de psiquiatría, es el sentido de la vida. Pues por encima de eso, este hombre además estaba muy cerca del cristianismo. De hecho, tuvo una entrevista con San José María, aunque era judío, pero bueno, él estaba muy cerca del cristianismo. Pues por encima está Jesucristo. Jesucristo nos enseña el sentido del dolor, el sentido de la muerte, el sentido del sufrimiento, porque son las propias armas del pecado con el cual vencemos al pecado. Cuando tú te dejas, o tú o yo, te dejas llevar por el placer de fumar un cigarrillo, por decirlo así, o de beber pues un whisky, pues bueno, pues el placer, nos dejamos llevar por el placer. Pero también podemos contrarrestar con un sacrificio. Es decir, pues voy a tomar, en vez de 5 whisky, voy a tomar 1, nada más. Es una broma. O en vez de fumar un cigarrillo ahora y otro después, voy a fumar nada más que 2. Pues está haciendo un sacrificio, sí. Pero lo estás haciendo no por dejar de fumar, no por dejar de beber, que sí, también puedes hacerlo por eso. Pero lo estás haciendo sobre todo también por ofrecerle al Señor el sacrificio por las veces en los que te has dejado llevar por tu capricho, o por tu gusto, o por tu comodidad, o por tu egoísmo, o por mi soberbia, o por mi pereza, ¿no? Y estamos contrarrestando el poder del pecado y de la muerte con las mismas armas. El dolor, el sufrimiento y la propia muerte. Hay gente que no entiende que haya, el otro día celebramos la memoria de unos mártires japoneses. Te puede llamar la atención porque si estuviste en misa ese día, el sacerdote diría San Pablo Miki. Claro, no es que sea un apodo, no es el muñeco Chucky, sino que es porque se llama así Miki, japoneses, ¿no? Era una serie de religiosos, unos jesuitas y laicos que murieron mártires, crucificados además. Crucificados por su fe. ¿Qué sentido tiene morir por mi fe? Pues sí. Estás venciendo al pecado también con la muerte. Por eso te animo a que, no solamente que medites alguna vez la pasión del Señor y te sientas tú un personaje más en la pasión, sino que también quieras acompañar a Jesús en la pasión. Hay una escena de la película esa que te decía antes de la pasión de Mel Gibson que a mí siempre me ha encantado. Porque cogen al pobre Simón de Cirene, al cirineo, y le obligan a llevar la cruz. Le obligan a llevar la cruz, porque ya Jesús es que no puede más. Y entonces, pues en la película se ve muy bien cómo, pues por una parte coge Jesús la cruz, la va llevando, y por otra parte la lleva en el otro brazo, la lleva el cirineo. Entonces van los dos ahí llevando, y después ya la escena va cambiando, porque ya el cirineo lleva la cruz y también tiene por el otro brazo agarrando a Jesús para llevar a Jesús también hacia arriba, porque ya Jesús no puede ni él llevarse a sí mismo. Pues eso es lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que llevar la cruz de cada día, donde hay sacrificio, donde hay esfuerzo, donde hay vencimiento, donde hay que luchar, pero el Señor nos ayuda a llevar la cruz también a nosotros y nos lleva a nosotros. Pues lleva tú al Señor también,
Quítale un poquito de cruz. Lucha también con él y vence también, pensando que le estás llevando al Señor, que le estás ayudando a llevar la cruz y que estás llevando al propio Jesús. Cuando Pedro, después de la pasión, se encuentra con Jesús resucitado, y Pedro le pregunta, también hay unos lugares allá en Tierra Santa, donde fue el lugar donde Jesús le pregunta a Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Y le hace la triple pregunta, ¿no? Y el pobre Pedro, pues ya termina diciendo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Esa es una frase del Evangelio que decimos además cuando vamos a confesarnos, porque en todos los sacramentos está presente la Sagrada Escritura. Entonces procuramos decir alguna frase del Evangelio. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero, pues lo decimos al Señor tantas veces, Señor, tú sabes que te quiero. Que a pesar de mis miserias, que a pesar de mis debilidades, pues yo estoy contigo y quiero estar contigo. Uno de vosotros estaba por ahí leyendo un libro de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, es un libro muy antiguo. Pues en ese libro de Tomás de Kempis hay una frase que dice, en la cruz está la salvación, en la cruz está la vida, en la cruz está la protección frente a los enemigos, la efusión de una celeste suavidad. Pues sí, en la cruz está presente la vida, aunque nos parezca que está presente la muerte. Te pedimos, Señor, que nos ayude a, en todo momento de nuestra vida, ir contigo. La cruz tendremos que cargarla, La cruz tenemos que cargar la que sea. Tendremos que cargarla. Hay gente que me dice, ¿pero por qué permite Dios el dolor? Pues pregúntale a Víctor Frank, que él te habla del sentido de la vida y el sentido del dolor, y el sentido del trabajo, y el sentido de la familia, y el sentido de todo. Buscar el sentido de la vida. Pero Cristo te da un plus. Un plus que va más allá de un sentido humano, racional. Ese sentido de la salvación, de la vida eterna feliz. Por eso cuando está clavado en la cruz y llega la gente y empieza a burlarse de él. A ver, tú no decías que era el Mesías y tú decías que destruirías el templo y en 3 días lo reconstruirías. Pues ahora que estás ahí, sálvate a ti mismo y a nosotros. Baja de la cruz. Por el contrario, pues eso lo escucharás, Lo escucharás en tu vida diciendo, pero tú no crees en Dios, pues que Dios te quite esa enfermedad, o que Dios te quite esta desgracia, o que Dios te ayude, pero no, tú sabes el sentido, porque Dios te da el sentido. Pero también estaba el buen ladrón que le dice, nosotros estamos aquí por culpa, pero él no ha hecho nada. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor se lo dice con esa claridad, ¿no? Después de que aquel hombre ha reconocido, entre comillas, que merece el castigo que está allí, pues Jesús se lo dice con fuerza. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hombre, que yo creo que ese hombre, en ese momento, pues ya estaría deseando morirse, ¿no? Porque hoy mismo ya estarás conmigo en el paraíso. Ya me he purificado ya y ya iré al paraíso contigo. Qué paz, qué tranquilidad nos da el saber eso, ¿no? Estamos con Dios y te dice eso. Oye, que estarás conmigo en el paraíso. Que a pesar de que estamos en este valle de lágrimas, como le decimos a la Virgen, y vamos pasando un poco por dificultades, que la cosa es esfuerzo, que si el trabajo, que si habrá trabajo, que si me voy a casar, que si no me voy a casar, que si con quién me voy a casar, que después vendrá un niño, que si no vendrá un niño, que es tal, pues dónde voy a vivir, y si poder comprarme un coche, o que poder tener tiempo, lo que sea, ya me entendéis, ¿no? Y poder tener dinero para pagar el colegio de mis hijos, y pues oye, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, tranquilo, estás con él. Así que tú sigue adelante, pon los medios, esfuérzate, sacrifica, lucha,
lucha, ponte sacrificio, ponte vencimientos, no te desanimes, pero hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor te lo dice claramente. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen. Desde la cruz el Señor dijo aquellas palabras. Y una que decía es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amor y perdón. Amor y perdón. Y perdonar también nosotros a los demás. Perdonar siempre a los demás. Y le dijo a la Virgen: ahí tienes a San Juan, ahí tienes a tu madre. Y a la Virgen: ahí tienes a tu hijo. La Virgen es nuestra madre. A Cristo le han quitado todo. Y Él, lo único que le queda es su madre. Y nos da a su madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.